Bien, pues abrimos ya la primera de las mesas. Mirar al futuro en la salud pública implica también examinar el desarrollo de esa estrategia de vigilancia específica aprobada el año pasado con el fin de mejorar tanto la salud poblacional como para reducir las inequidades en nuestro sistema de salud. 4 expertos nos van a explicar qué es aquello que no debe faltar en esta guía de acción en la siguiente mesa, moderada por Regina Leal, exdirectora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Bien, pues muchísimas gracias, en primer lugar, a Redacción Médica por habernos invitado a exponer en esta mesa lo que será la estrategia de salud y de vigilancia de la salud en nuestro país y analizar los problemas que tiene su implantación y todos esos cambios que sabemos que son tan necesarios en 75 años desde que nació la OMS para aportar a la vigilancia y al control de la salud y a la promoción de la salud, la coordinación y la integración necesaria entre países. Y hoy en España estamos hablando también de tener una estrategia común, la coordinación internacional, que tan necesaria hubiera sido también su aplicación real en una circunstancia tan triste como la que hemos pasado hace poco, pues nos hace ver la importancia, ya se ha dicho en la presentación, que tiene la salud pública para el desarrollo sostenible de nuestra civilización y para el bienestar de las personas, ¿no? Hoy vamos a hablar de muchos aspectos que trata la estrategia y que necesitan un cambio. Hablaremos de recursos humanos, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de economía de la salud y de la incidencia que tiene la salud en la economía, tanto directa como indirectamente, y para ello contamos con un magnífico panel de expertos. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí y sí que os ruego que seamos respetuosos con el tiempo. Queremos introducir unos 8 minutos, 10 minutos por cada uno como mucho, para luego poder tener un debate entre todos y poder exponer nuestras ideas sobre problemas más particulares. Si os parece bien, empezamos por Pilar Soler Crespo, que es licenciada en Medicina y especialista en Microbiología y Parasitología Clínica, máster de Epidemiología Aplicada de Campo y trabajó en el área de Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología en el Instituto Carlos III. Desde el año 2011 trabaja en el Ministerio de Sanidad, hasta el 2021 en la Subdirección General de Calidad como coordinadora de las estrategias de cáncer y enfermedades raras y como coordinadora del Registro Estatal de Enfermedades Raras. Y ya desde el 2021 trabaja, como también ha señalado Pilar, en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, llevando la estrategia de vigilancia de salud pública del Sistema Nacional de Salud y el desarrollo de la vigilancia de enfermedades no transmisibles. ¿Quién mejor que tú, Pilar, para exponernos un resumen de esta estrategia y en qué se basa? Muchas gracias. Sí. Bueno, antes de comenzar, agradecer a Redacción Médica la oportunidad que me da o que nos da al Ministerio para difundir el trabajo que hacemos, ¿no?, en el Ministerio, que a veces no es del todo conocido. Nada, lo que voy a exponer, por una parte, es lo que es y cómo se ha desarrollado y cómo se ha elaborado la estrategia de vigilancia en salud pública y, finalmente, pues dar unas pequeñas, dar la información de cómo estamos desarrollando la normativa y los sistemas de vigilancia. Entonces, bueno, vamos a empezar ya. ¿Qué hemos aprendido en la pandemia con respecto a la vigilancia, ¿no?, en salud pública? Pues lo que hemos aprendido es lo que ya sabíamos, lo que pasa es que en la pandemia se puso de manifiesto de una manera mucho más clara o más evidente, ¿no? Que las buenas decisiones necesitan datos, que hay que reconfigurar el sistema de vigilancia en salud pública. Hay una gran falta de automatización, por lo tanto, muchas veces la recogida de información tarda, no es oportuna, y esto, que es lo más importante al final, es que pone en duda la confianza que se tiene en el sistema de vigilancia y en la Administración. Necesitamos que haya una interoperabilidad de las fuentes de datos, de las fuentes de información. Necesitamos, y esto es importantísimo, reforzar los recursos humanos que hay destinados a vigilancia y que actualmente son escasos, y necesitamos estructuras institucionales que asesoren de forma muy rápida en la toma de decisiones.
Ante estos desafíos tenemos, entre otras muchas cosas, o estamos desarrollando dos herramientas, ¿no? Que sería la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública y la normativa que ampara esta vigilancia en salud pública, que es un proyecto de Real Decreto que va a crear y estructurar y regular la red de vigilancia en salud pública. Entonces, como dijo la directora general de Salud Pública al inicio, el trabajo de la vigilancia, en general el Ministerio, es un trabajo de consenso. La estrategia de vigilancia no deja de ser un documento de consenso y eso es importante. Se tarda mucho en llegar a consensuar todas estas cosas, pero cuando se consensúan tiene mucha fuerza. Para la elaboración de la estrategia se crean dos comités, uno que ya existe, que es la Comisión de Salud Pública, que es lo que llamamos comité institucional, y un comité técnico en donde están representadas también todas las comunidades autónomas, el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad. La coordinación o secretaría técnica de todo esto se lleva a cabo en el Ministerio de Sanidad y específicamente en el CAES. El impulso o la estrategia, la aprobación de la estrategia tuvo un gran impulso con lo que se llama la Declaración de Zaragoza sobre Vigilancia en Salud Pública. Fue un acuerdo de los consejeros de Sanidad y de la ministra de Sanidad que se reunieron el 10 de marzo y que acordaron entre muchos puntos. Uno de ellos fue aprobar, impulsar la aprobación de la estrategia, que tuvo lugar luego ya posteriormente el 15 de junio de 2022 por Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Como he dicho antes, un documento de consenso que se divide en 7 áreas que nos han parecido, o que a todos nos ha parecido importantes, sobre las que hay que trabajar para mejorar la vigilancia en salud pública. Son todas las que veis aquí, no voy a explicar por supuesto una a una, sería tedioso, pero a grandes rasgos son las que veis. Cada estrategia, cada línea, tiene una serie de objetivos que nos proponemos alcanzar, cada objetivo tiene una serie de acciones que ayuda a conseguir ese objetivo y luego aparte hay unos indicadores de evaluación que nos van a decir al cabo de unos años si verdaderamente estamos trabajando en el buen sentido y estamos alcanzando lo que nos propusimos. Únicamente, poneros algunos ejemplos. La estrategia comienza en su objetivo primero con un análisis de situación. Vamos a ver cómo está la vigilancia en salud pública en el Sistema Nacional de Salud. Comunidades autónomas, Ministerio de Sanidad e Instituto de Salud Carlos III, que serían los nodos centrales. Para ello hemos utilizado fondos de la Unión Europea y el trabajo se ha dividido en 4 áreas a través de encuestas, que era un poco ver cómo están los sistemas de vigilancia, la homogeneización, los sistemas de alerta precoz y respuesta rápida, conocer también cómo están los recursos humanos en vigilancia y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en vigilancia. 2 resultados, y me baso sobre todo en recursos humanos, pero tenemos muchos más, Como veis, de 15 comunidades autónomas que nos dieron información sobre el total de plazas que se dedican a vigilancia en salud pública, el 81% están ocupadas, quedaría un 19% de plazas vacantes. Habría que hacer lo posible por ocupar estas plazas vacantes, ya que necesitamos gente, ¿no? Y luego, si nos fijamos en qué tipo de plazas son este 81% de las ocupadas, el 60% del total de plazas estarían ocupadas por RPT, es decir, funcionarios, es decir, gente que está en plantilla fija y tal. El 10% serían plazas cubiertas pero sin dotar, es decir, son contratos que se hacen temporales o más interinidades o tal, pero son este tipo, y un 10% plazas que se ceden a la vigilancia en salud pública que vienen a lo mejor del sistema asistencial o de otra parte. Aquí veis las diferencias, no me voy a meter entre comunidades autónomas, pero las hay en cuanto a la composición de tipo de personal, pero esto ya sería. Y luego es importante también esto, que no se espera a corto plazo. En la encuesta una de las preguntas es esto, lo que queríamos averiguar es el porcentaje de personal, de plantilla o de personal que está por encima de los 60 años, es decir, personal que va a desaparecer próximamente. Vamos a desaparecer, entenderme. Que vamos a necesitar ocupar sus puestos, se van a jubilar. Entonces, de todas las plazas, sería el 23%, un porcentaje, creemos, importante, elevado, que nos tiene que hacer planificar qué va a pasar, cómo vamos a
a recuperar todo este conocimiento, cómo se va a implantar, ¿no? Pero cuando vamos a las plazas dotadas, como os he dicho antes, funcionariado, gente más estable, esto sube a un 29%. Otra de las líneas estratégicas es la modernización de los sistemas de información. Estamos trabajando también en ello con fondos europeos, que se han transferido a comunidades autónomas y también en el nodo central. Se está específicamente, por poner dos de los puntos en los que se está trabajando, en establecer identificadores personales únicos en todos los sistemas de información que nos permitan la interoperabilidad o el enlazado, de datos en las diferentes fuentes de información y establecer y aplicar estándares de codificación como el SNOMED. Bueno, esto ya es muy técnico, pero sería el lenguaje en el que nos podemos comunicar para que toda la información que tengamos sea interoperable. Y por último, os comentaba antes, dentro del segundo objetivo de la línea 1 y que nos parece importante es actualizar el marco legal, toda la normativa que ampara el desarrollo de la vigilancia en salud pública. Estamos y está casi finalizando su tramitación un proyecto de Real Decreto por el que se crea y regula la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, que entre otras cosas tiene una parte de gobernanza a un nivel estratégico que establece que se forme un comité de gestión de la red que estaría formado por los responsables en comunidades autónomas que llevan la vigilancia en salud pública, ministerio, bueno, que gestionaría toda la red, y luego tiene ya una parte o un nivel operativo en el que se crean sistemas de vigilancia que veis son los que podéis ver aquí, enfermedades no transmisibles, que es en lo que estamos trabajando en el área, enfermedades transmisibles, vigilancia de salud laboral, ambiental y el sistema de alerta. Los determinantes sociales y de equidad también no son un sistema, pero van a estar transversales a lo que es toda la red estatal de vigilancia y en cada uno de ellos habrá un comité y organizaremos todo esto. Tampoco quiero meterme mucho en esto. Antes de acabar, deciros que estamos, también para que un poco discutir lo que estamos trabajando, se está desarrollando el registro de enfermedades raras, ya lo tenemos y bueno, pues se sigue desarrollando, pero estamos desarrollando ahora mismo el sistema de vigilancia de cáncer y es tanto normativamente como técnicamente con todo lo que conlleva esto. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Pilar. Vamos a continuar. ¿Te has ajustado el tiempo? Perfecto, vamos, cabal. Continuamos con Eduardo Satué de Velasco, que es licenciado en Farmacia por la Universidad de Navarra, farmacéutico de Administración Sanitaria de la Diputación de Aragón y experto en Educación para la Salud y en Desarrollo de Género. También ha sido profesor asociado de Salud Pública e Higiene por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra y ha participado en diversos proyectos de cooperación al desarrollo en países de Latinoamérica. Presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y de Administración Sanitaria, y sé que nos hablará sobre datos e integración, algo que consideramos fundamental y que también has señalado tú en tu exposición, Pilar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo antes de empezar, reflexionar medio minuto sobre lo que somos las sociedades científicas. Bueno, pues no somos la administración, tampoco somos la sociedad civil, sino que reunimos el interés de los profesionales sanitarios por un ámbito determinado, en este caso la salud pública. Eso nos permite pues ser más flexibles que la administración, más profesionales que la sociedad civil, y yo creo que es una buena manera de articular, ¿no? Y de generar inputs en ambas direcciones. En concreto, SESPAS es una federación de sociedades científicas, somos 10 sociedades de distintos ámbitos cuya preocupación o una de nuestras preocupaciones es la salud pública. Entonces integramos bastante una visión muy multidisciplinar, muy heterogénea. Yo creo que esto es muy interesante para la salud pública, ¿no? Somos médicos, farmacéuticos, enfermeras, economistas, juristas, periodistas. Esto yo creo que ayuda a tener la visión global de lo que debe ser la salud pública. Bueno, yo no voy a estar mucho rato, simplemente en este primer momento lo que queríamos plantear desde SESPAS es
las necesidades que se viven en las trincheras, ¿no? En lo que estamos viviendo los profesionales sanitarios que trabajan y en las necesidades que se perciben en la población, ¿no? Está claro, yo creo que se está comentando, lo vamos a comentar a lo largo de toda la sesión, pues esa ausencia de armonización, ¿no? Este es uno de los retos que tenemos que llevar adelante. Tenemos unos sistemas de vigilancia heterogéneos que hacen falta estandarizar. Los recursos humanos, materiales son dispares en función del nivel en que nos encontremos. Pensemos que tenemos nivel territorial, ¿no? Estamos divididos por comunidades autónomas, por ministerio, luego tenemos también departamentos de salud pública que afectan a los ayuntamientos, a los municipios, a las comarcas. Todo esto, digamos que lo que nos hemos encontrado en la pandemia es que teníamos más o menos recursos, pero no estábamos organizados, no estábamos coordinados adecuadamente. Bueno, lo que comentaba Pilar, la necesidad de relevo. Claro, la necesidad de relevo, es decir, ¿por qué estamos en esta situación de que tenemos una edad tan alta y se van a jubilar tanta gente? Tenemos aquí un problema de atracción. Un estudiante sanitario que termina la carrera, probablemente la salud pública no figure entre las cosas que se plantea hacer, ¿no? Esto es algo que tenemos que reflexionar seriamente, por varios motivos. Porque no tiene visibilidad, porque no está, la retribución económica no es tan buena, porque el desarrollo profesional no parece tan bueno, ¿no?, como en otras salidas profesionales, y esto tenemos que reformular una estrategia para captar talento. Necesitamos mucho talento en salud pública. A mí me llama la atención, no es una crítica, perdonadme, pero las imágenes que se abrían aquí, ¿no?, en este marco. Las imágenes que eran personas del personal hospitalario trabajando con pacientes. Y ostras, qué interesante sería que apareciera un técnico de laboratorio, qué interesante sería que apareciera un epidemiólogo de campo, qué interesante sería ver cómo se trabaja con vectores, cómo se trabaja con problemas de salud mental. Todo esto es lo que tenemos que ofrecer a las nuevas generaciones para traerlas a la salud pública. Muy bien, no tenemos o tenemos poca inversión en innovación y diseño. Hablamos mucho de los determinantes sociales. Yo creo que esta es una de las cuestiones principales que van a tener que estar en los próximos años, ¿no? Hablamos de los determinantes sociales, pero hace falta aterrizarlos. Hace falta que el enfoque de equidad, de cómo afectan los determinantes sociales a la salud de las personas, ¿no?, que como decíamos, importa más el código postal que el código genético, probablemente para la esperanza de vida y para el estado de salud. Bueno, ¿cómo integramos eso? Porque está muy bien decir que los tenemos, pero eso tiene que tener unos indicadores concretos, tiene que tener unos protocolos, tiene que tener unos procedimientos, tiene que tener unos estudios, unos informes, porque si no, quedará en el discurso, ¿no? ¿Cómo integramos, cómo coordinamos la salud pública con el resto del sistema sanitario? Porque a veces la gente confunde entre salud pública y sanidad pública. Lo que tenemos que ver es cómo la información que se recoge, los sistemas, ¿no?, de vigilancia, impactan decisivamente en cómo actúa después el sistema asistencial. Los médicos de familia, el nivel hospitalario, todo eso tiene que tener un circuito y realmente una información inteligente que permita determinar qué tenemos que priorizar, cosa que ahora, bueno, se va haciendo, pero creo que tenemos mucho recorrido, ¿no?, por hacer. Y luego la falta de liderazgo. Esta es otra de las grandes cuestiones que yo creo que es interesante. No podemos reducir la salud pública a los sistemas de vigilancia y a la recogida de datos. La salud pública tiene que ser cabeza pensante de cómo interpretar esos datos que recogemos a fin de poder priorizar lo que tenemos que hacer. Dentro de la información disponible, porque es verdad que, bueno, yo creo que todos recordamos cuando empezó la pandemia el grado de incertidumbre tan alta que había. El grado de incertidumbre es con lo que tenemos que lidiar desde la salud pública, ¿no? Y ese grado de incertidumbre, que es con la información disponible, mejor o peor, tomar la mejor decisión, aunque luego a bola pasada todo el mundo sabía lo que iba a pasar, ¿no?, pero en ese momento esas cuestiones claves tienen que estar esa inteligencia
en salud pública. Coordinación multinivel, estas son las respuestas que yo creo que iremos hablando ahora, ¿no? La estandarización e integración internacional, tenemos que poder, también lo comentaba Pilar, ¿no? Tenemos que tener esa correa de transmisión con el resto de países, sobre todo en nuestro entorno, el compromiso presupuestario. Vamos, es que el presupuesto de salud pública es mísero, ¿eh? Yo creo que, que tenemos que ser conscientes, poco podemos hacer con esto. El prestigio, la necesidad de atraer talento, el enfoque equidad y desigualdades. Quiero incluir también el enfoque del One Health, porque claro, decimos, no, salud en todas las políticas, una sola salud, enfoque de equidad y desigualdades, pero eso hay que aterrizarlo, porque si no se queda en discurso vacío. Tenemos que, ¿qué importa realmente en desigualdades sociales? ¿Qué está importando más? ¿Está importando más el nivel de renta? ¿Está importando más el lugar de vida? ¿Está importando más que sea inmigrante, que sea mujer, que sea...? Esto tenemos que cuantificarlo y para eso hace falta inversión y proyectos de investigación. La inteligencia epidemiológica de fuentes abiertas. Fuentes abiertas es que no solo el dato es el que recoge el médico, el que recoge el encuestador del Sistema Nacional de Salud, sino que podemos tener mucha información valiosa también desde las propias redes sociales de lo que está pasando, de lo que vive la gente. Eso tenemos que saber aprovecharlo, descartando lo que es dudoso de lo que nos puede aportar, ¿no? Y llegar al final al buen gobierno y a la integralidad. Aquí se comentaba, ¿no? Tenemos que tener esas visiones de los sectores que tenemos que tener en cuenta son las enfermedades transmisibles, las no transmisibles, la equidad, la salud reproductiva, la violencia de género, la causa de defunción. Es muy importante que tengamos claro por qué ha fallecido una persona, cosa que no acabamos de tenerlo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia no es lo mismo haber fallecido con COVID que por COVID. Son dos cosas diferentes y esto tenemos que extenderlo a todas las situaciones, ¿no? Y bueno, pues para que al final esta información nos sirva para la acción. Nada más, muchas gracias y seguimos en el debate. Muchísimas gracias, Eduardo. En tercer lugar, Manuel García de la Vega Sosa, que es máster en Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto Carlos III, donde también realiza la Diplomatura de Dirección y Gestión de Empresa de Servicios Sociosanitarios. Es experto universitario en Epidemiología y Nuevas Tecnologías Aplicadas, diplomado en Bioética por la Escuela de Salud y un largo etcétera. En la actualidad es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria. Preocupado por el impacto económico, me consta, tienes la palabra, Manuel. Sí, bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a Redacción Médica, a los organizadores de la segunda jornada Presente y Futuro de la Salud Pública, el haberme invitado. Y, por supuesto, a todos vosotros, a los presentes aquí en la sala, en Madrid, y por supuesto, los que nos siguen a través de una pantalla, a través de los monitores de las pantallas, a través de Zoom. Bueno, pues a mí me gustaría orientar la ponencia en 3 puntos básicos, ¿no? Empiezo por el primer punto, que sería que hay que avanzar hacia una España de la salud. Creo que es un concepto amplio y tenemos que desarrollar entre todos este avance, ¿no? Hay que lograr que la conciencia preventiva en materia sanitaria surgida de la era pandémica no se diluya con el regreso a la normalidad, ¿no? Acordaros esto de la nueva normalidad, ¿no? Pues bueno, esto de la higiene de manos, que ya no estamos olvidando, no debemos olvidar de lo que ha pasado y, por supuesto, tenemos que afrontar el futuro de la salud pública con todo lo aprendido. Y, por último, la medicina preventiva y la salud pública como eje de la transformación de la salud. Bueno, a principios de siglo, en 1920, Charles Whitlow habló por primera vez de la salud pública como una ciencia y como un arte. Y efectivamente, dentro de la definición de Whitlow, decía que la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y buscar la eficiencia física mediante el esfuerzo compartido de toda la comunidad. Creo que debemos empezar hablando de
del comienzo y, por supuesto, pues durante la ponencia también voy a hablar de estos dispositivos, de todos los determinantes de salud que son importantes para mantener esta salud, no solamente a nivel individual, sino también a nivel de la población. La Ley General de Sanidad estableció como uno de los principios generales, en su artículo 3, que el sistema sanitario se orientase prioritariamente hacia la promoción y la prevención de la salud. Además, la Ley General de Salud Pública, también lo comentó antes nuestra directora general, que dice que los poderes públicos han de asegurar y mejorar la salud de la población actual y futura, entendiendo la inversión en salud como una contribución decisiva al bienestar social. Y aquí sí que habla de la contribución a la sostenibilidad de los servicios sanitarios y sociales, que es lo que comentaba antes nuestra moderadora. En líneas generales, digamos que hay muchos modelos, hay muchos determinantes, pero me voy a centrar en estos determinantes, los determinantes de todo para todos, ¿no? El estilo de vida, fundamental. Lo pongo en primer lugar, especialmente lo referido al ejercicio físico, al sedentarismo, al uso de drogas, tabaco y alcohol. En segundo lugar, la biología humana, muy importante la herencia genética, es decir, lo que nos predispone a tener alguna enfermedad o dolencia. El sistema sanitario nacional, es decir, la facilidad de acceso a los servicios médicos y preventivos, y el medio ambiente. Medio ambiente como los tipos de agentes infecciosos, los efectos nocivos que podemos encontrarnos y a los que podemos encontrarnos expuestos en algún momento. Bueno, estos son los determinantes que os sonará a la mayoría de vosotros, los determinantes del modelo de Lalonde y Denver, que son el medio ambiente, estilo de vida, y bueno, con ese porcentaje importante de los estilos de vida del 43%, ¿no? Después veremos qué es lo que invertimos a nivel de las distintas naciones, qué invertimos en estilo de vida, por ejemplo, y qué invertimos en provisión de servicios de salud. Existe otro modelo, te lo voy a pasar, otro modelo determinante, también modelo basado en los gastos. Y esto es una imagen que a mí me gusta mucho. Esta es la salud de la vida, ¿no? La salud del río de la vida, la salutogénesis. Principalmente, mucho de lo que trabajamos aquí y lo que estamos aquí en esta mesa, trabajamos en esta etapa. Hay una promoción de la salud, que es lo que provoca ese bienestar, esa calidad de vida, una educación de la salud, la prevención, ya sea primaria, secundaria, terciaria, la protección, es decir, ahí está la red para evitar precisamente que ese nadador pues, pueda caer y tenga que necesitar de un servicio sanitario, sobre todo para evitar la enfermedad y por supuesto la muerte. Esto iré dándole vuelta a esta imagen porque la verdad que merece la pena. Bueno, a nivel de todas las naciones, pues principalmente nuestro trabajo es el mismo en todos los ámbitos, las funciones son las mismas, el diagnóstico, la evaluación, el seguimiento, la promoción, la vigilancia activa, la atención, educación, promoción, recursos de salud, fomento de su mejoría y la reducción del impacto de epidemias y desastres, ¿vale? Yo voy a tratar de no hablar de la pandemia, porque siempre hablamos de pandemia. Yo creo que hay que mirar para el futuro, y el futuro de la salud pública sería aprender todo aquello que se ha aprendido en la era pandémica. Hay una definición muy nuestra, muy de los compañeros médicos, enfermeras de preventiva de salud pública, que es la eficiencia. Es decir, conseguir aquello al menor coste posible. Lo tenemos en nuestro mantra, lo tenemos muy interiorizado y tratamos de aplicarlo siempre en todo momento. Cualquier actuación que hace un compañero de medicina preventiva, yo creo que debería de hacerlo también otro colectivo. Es decir, qué hacer, qué no hacer y hasta cuándo hacer. Por supuesto, nuestro trabajo va muy encaminado a las enfermedades no transmisibles. Después, si queréis, en el debate pues podemos hablar de tabaquismo. Ayer creo que ya por fin van a sacar ese programa integral de tabaquismo del cajón, que es donde estaba guardado, y se va a hablar de tabaquismo en los próximos días. El alcohol, la obesidad, pues de toda la enfermedad no transmisible. Por supuesto, para evitar el segundo plano, que serían los costes, los ingresos hospitalarios, los ingresos que podríamos haber evitado y que suponen polimedicación, trasplantes, etcétera, etcétera.
Bueno, esto antes en el modelo de Lalonde y de Denver, pues bueno, se hablaba de los determinantes de salud y sin embargo, ¿cuánto se invierte en cada uno de ellos? Vemos como los sistemas sanitarios ostentan pues la mayoría del porcentaje con el 90% de todo el presupuesto. El estilo de vida, sin embargo, el 1,2%, siendo precisamente, según estos modelos, todos los modelos de los que hemos hablado, siendo el principal y el que realmente podemos mejorar muchísimo el bienestar y la salud de la población. Por eso creemos, y sobre todo de nuestra sociedad, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, que debemos invertir en atención primaria, debemos invertir en comunidad, en salud pública, la salud pública y la comunidad. Principalmente yo creo que nuestra especialidad es una especialidad transversal y que realmente pues bueno, pensamos en comunidad, ¿no? A diferencia de otras especialidades. Y bueno, expertos, especialistas y los medios de comunicación. Antes en la reunión antes de empezar la ponencia, pues estaba hablando con algún directivo de aquí de redacción médica y lo comentaba. El hecho de explicarle esto a un grupo de personas o tener una terapia de grupo de tabaquismo, pues tú le puedes asesorar y tiene 20 personas como mucho. El hecho de estar aquí hoy, bueno, le llega a muchísimas personas, miles de personas, y yo diría que esto es muy importante, sobre todo para conseguir esa sostenibilidad del sistema sanitario que nos interesa. La enfermedad transmisible sabemos que tiene un coste elevado, la infección relacionada con la asistencia sanitaria también, ya veremos los costes, los tratamientos con esa resistencia, el PRAN, el PROA, toda esa presión antibiótica ejercida por los tratamientos de antibióticos de amplio espectro en los hospitales, pues eso pues también está redundando en perjuicio de todas estas cuestiones. Por eso los recursos, el llamamiento por parte de la sociedad científica a la que represento, pues sería unos recursos para vigilancia y prevención, de los cuales se dedica muy poquito recursos, muy poca inversión, formar y capacitar al personal, contratar más enfermeras de preventiva y de salud pública, incorporar pues aquellas actuaciones que efectivamente pues evitemos pues que esa persona con esa salutogénesis, ese río de la vida, pues pueda llegar a enfermar o incluso a tener un desenlace fatal. Aquí os voy a presentar algunas publicaciones, una revisión sistemática de eventos adversos y costes de la no seguridad, en el que hay un ejemplo de costes derivados de las infecciones nosocomiales. Vamos a centrarnos solamente en infecciones nosocomiales. Por ejemplo, hay un estudio, ¿sí? Y realmente, pues me voy para... En términos medios, los casos evitados por promedio simplemente haciendo una promoción, una prevención pues estamos ahorrando 20.600 euros, que es el promedio de las enfermedades que hemos comentado, que hemos enseñado anteriormente. Después hay otras que son mucho más caras, como la de neumonía. Entonces, todas estas son también en el Ministerio, también hay los costes, y todo esto está totalmente referenciado incluso a nivel de sanitario, y me voy al final, como conclusión final, que debemos invertir en salud pública y en prevención, porque es un deber moral y además tiene un retorno económico indiscutible. Hay que trabajar más por la salud y no por las enfermedades solamente. Se ha avanzado muchísimo en la parte final del proceso de atención sanitaria y poco a poco, y muy poco en la salud pública y la prevención. Y después que los gestores, los poderes públicos, pues que no tengan van al cortoplacismo, ¿vale? Ya lo decía Wenzel y colaboradores, las decisiones que se toman a corto plazo, realmente pues, podemos modificar poco ese coste fijo que es imposible de modificar. Y por último, es necesario apostar por una salud pública, una atención primaria, si queremos garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Nos has hablado de los costes directos que tiene sobre el sistema sanitario y los indirectos los empresarios de este país y la economía de este país también los notó después de esa pandemia, que yo creo que sí que hay que seguir recordando porque al fin y al cabo es la que nos ha puesto en valor el trabajo que todos vosotros realizáis, ¿no? Como decía también la directora general Pilar, ¿no? Y por último, pues Jorge del Diego Salas,
que es licenciado en Medicina y Cirugía y funcionario de carrera de la Escala de Cuerpo de Médicos Titulares del Estado, que posee varios másteres en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios por la Pompeu Fabra y la Fundación Gaspar Casal, en Economía de la Salud, en Gestión Sanitaria, en Uso Racional del Medicamento por la Universidad de Málaga y en Salud Pública y Gestión Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Ha sido subdirector general de Promoción de la Salud y Prevención y Consejo Técnico del Gabinete de la Secretaría de Estado del Ministerio de Sanidad y responsable nacional del Departamento de Medicina Preventiva del Grupo Asisa. Posee también experiencia internacional y ha trabajado como consultor para la OMS en el brote de ébola de África Occidental en Sierra Leona y para el ECDC con base en Austria y para la OPS en Costa Rica. Desde el 2019 es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria y director general en la actualidad de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud de Andalucía. Como resumen y también como idea propia, después de oír a tus compañeros, ¿cómo ves el futuro de esta estrategia en la que ahora tienes tú la responsabilidad de llevar en Andalucía a cabo y de coordinar con el resto de comunidades? ¿Cómo ves este desarrollo? Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días y gracias a Redacción Médica por la invitación a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Como está Manuel aquí como presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, ya diré que yo ya no estoy en la Junta Directiva, porque con la nueva Junta Directiva pues ya los que estábamos cesamos. La vigilancia en salud pública realmente es uno de los pilares más importantes que tenemos en el ámbito de la salud pública y por ende del Sistema Nacional de Salud, que muchas veces a lo mejor se nos olvida que la salud pública se tiene que encontrar completamente imbricada también dentro del SNS. Y la vigilancia en salud pública tiene el deber de recoger, tiene el deber de analizar, tiene el deber de interpretar y de hacer esa transferencia de conocimiento a la población sobre cómo es el estado de la salud que tiene y cuáles son sus factores determinantes. Por tanto, salud pública, esa vigilancia necesita coger información de muchas fuentes primarias, necesita hablar con mucha gente, una coordinación muy importante y, por tanto, debemos entenderla como una red de redes donde yo pueda gestionar e integrar toda esa información para poder mejorar la salud de la población, que al final es lo más importante que tenemos nosotros entre manos. Decías, ¿no?, el tema de la pandemia, de seguir recordándolo. Al final, la pandemia, bueno, tensionó evidentemente, es decir, todos los sistemas de salud se pusieron en marcha para intentar reducir, intentar limitar el impacto que tenía esta enfermedad, pero cuando hay una pandemia, igual que cuando tenemos un problema o estamos en un determinado cargo, la vida no se para. Es decir, y hay elementos en paralelo que continúan. Y por tanto, durante la pandemia, ¿qué ocurrió? Pues que hubo elementos, hubo enfermedades, hubo determinantes que aumentaron en este caso, y eso no podemos olvidarlo, es decir, aumentó la cronicidad y aumentaron también las desigualdades. Y eso también fue una parte de la vigilancia y precisamente el darnos cuenta de eso creo que es uno de los elementos más importantes a la hora de saber que tenemos que cambiar el paradigma dentro del ámbito de la vigilancia en salud pública, de que tenemos que incorporar actores, sectores que quizás para aquellos que no trabajan en salud pública piensan que son ajenos, pero no lo son. Es decir, actores del ámbito social, actores del ámbito económico. ¿Para qué? Para que trabajemos juntos y también veamos si realmente lo que nosotros pensamos desde el ámbito de la salud pública que funciona y tiene éxito a nivel teórico, luego también lo podemos aterrizar. Yo creo que lo comentaba Pilar con la estrategia de vigilancia del Ministerio, ¿no? Ahora mismo, en cuanto a estrategias de vigilancia en salud pública, tenemos dos en España. Tenemos una, que es la del Ministerio, del año 2022, y luego tenemos también la de Andalucía, que ahora comentaré. Pilar ha hecho un resumen, evidentemente, mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo, de esa estrategia de vigilancia del Ministerio, pero a mí sí que me gustaría comentar algún detalle diferencial, porque es verdad que introduce elementos de innovación e investigación, ¿no?, para generar
y para poder transferir conocimiento en ámbitos distintos, como puede ser metodología de la investigación, como puede ser gestión o como pueden ser también nuevas tecnologías. Y porque hay un elemento muy importante y que también apuntaba Santiago, es decir, nosotros, en el ámbito de la salud pública, siempre en el ámbito de la asistencia sanitaria, siempre es fundamental y siempre se achaca que hay que medir esos resultados en salud. Y que el hacer y el no hacer en el ámbito de la asistencia es fundamental y más o menos se sabe pues, qué porcentaje de aquellos elementos tienen evidencia, no tienen evidencia, deberían hacerse, no hacerse. Pero eso también tiene que hacerse en el ámbito de la salud pública y no solamente midiendo ganancia en salud, que es como tradicionalmente lo hemos venido haciendo, más allá de los ABAC o de los ABAC, sino también incorporando esa vigilancia o virando también la forma de medir esos resultados en salud en el ámbito de la equidad en salud, ¿no? Y de hecho, bueno, habrá que ver cómo de trascendente es esto en la nueva Dirección General de Salud Pública en el Ministerio, porque se le ha añadido además ese apellido, ¿no? Esa Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud. Porque al final, desigualdades e injusticias sociales las tenemos, las conocemos y pueden estar aumentando y nuestra capacidad de vigilancia es limitada y tenemos que saber aquello que está teniendo mucho mayor impacto para poder abordarla. Estoy totalmente de acuerdo en que nuestro código postal influye más que nuestro código genético, es decir, yo creo que eso es algo que sabemos todos y precisamente por eso si no incorporamos los determinantes sociales de la salud en nuestro trabajo, es decir, salud pública siempre habla de determinantes, siempre establece que el 80% de nuestra salud viene determinado por una serie de factores sociales, económicos, educativos que son ajenos a la asistencia. Bueno, pues si no los vigilamos no sabremos realmente qué impacto van a tener y sobre el cual podemos afrontar quizás un abordaje mucho más primario, ¿no? Y creo que esto es algo que sí que está en nuestro ánimo que lo hagamos. Sabemos que salud pública, en este caso, tiene que afrontar una revolución, tiene que afrontar un cambio. La propia Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados en 2020 lo decía, es decir, que hay que dotar a las estructuras de salud pública de los recursos económicos, de los recursos tecnológicos y de los recursos humanos suficientes para poder ejercer nuestra labor, en este caso, con eficacia, con efectividad y con eficiencia, porque eso lo necesitamos realmente. La salud pública está infradotada en estos tres ámbitos y hay que conseguir que esto obviamente se revierta, ¿no? Porque si no, no vamos a ser capaces de, como ciencia, generar ese conocimiento, generar esa evidencia suficiente para poder establecer una mejor salud a todos nuestros ciudadanos. Y como tenemos que aterrizar evidentemente las cosas, pues en Andalucía también tenemos ahora mismo la única estrategia de vigilancia y respuesta en salud pública que hay en las comunidades autónomas y que bueno, nos está permitiendo a algunas comunidades que no lo han pedido poder explicarle qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Porque realmente la forma que entendemos nosotros de poder trabajar es así, a base de planes y a base de estrategias, donde queden perfectamente definidos cuáles son nuestras acciones y cuáles son nuestros objetivos y cuáles son también nuestros indicadores. ¿Para qué? Porque cuando realmente uno está haciendo un plan o una estrategia, eso se puede quedar guardado en un cajón y no sacarse nunca, o puede quedar como un ejercicio teórico muy bonito maquetado, pero yo sinceramente lo entiendo como una desnudez técnica ante la población. ¿Por qué? Porque tú le estás poniendo a toda la población cómo es la mejor forma en la que tú entiendes que se puede abordar un problema, en este caso la mejora de la vigilancia y respuesta en salud pública para mejorar su población. Y porque cuando tú le pones acciones, cuando tú le pones objetivos, cuando tú le pones indicadores, le estás dando también a la población, le estás dando a toda la sociedad la posibilidad de que luego te pregunten por cada uno de ellos. ¿Y usted cómo ha mejorado en esto? ¿Y esto cómo estaba antes y cómo está ahora? Y eso, en esta estrategia, creo que da bien aterrizado. Es decir, si entendemos, si vemos únicamente los últimos 4 años de Andalucía, pues evidentemente a nadie sorprende que haya sido necesario desarrollar esta estrategia. Si solamente, como digo, hablamos de 2019, tuvimos el brote de listeria, si hablamos de 2020, tuvimos el brote de meningoencefalitis por la fiebre del Nilo, si hablamos, por supuesto, de 2021, que de eso no se libró nadie, hablamos de la pandemia por la COVID, si hablamos de 2022 tenemos la viruela del mono y yo no quiero comentar 2023 porque aún nos quedan 17 o 18 días, ¿no?
pero por aquello de que no surja ninguna, bueno, pues podemos comentar varias que hemos tenido, que no han sido con tanta repercusión mediática, pero que evidentemente siempre hay. Y por tanto, desde mayo del 2021 de 2021 se empieza a trabajar en esta estrategia, que se aprueba durante este primer semestre, que han trabajado más de 140 profesionales de diferentes ámbitos, por supuesto no solamente nuestra consejería, sino de otras consejerías, sociedades científicas, también el Ministerio de Sanidad ha participado, y donde se busca potenciar los diferentes perfiles. Es decir, por supuesto hay que potenciar el perfil médico, el perfil de enfermería, de veterinario, de farmacéutico, pero también es necesario incorporar nuevos perfiles al ámbito de la vigilancia en salud pública. Es decir, la mentalidad y la especialidad de ingenierías, la capacidad de analista de datos, de minería de datos, esto es fundamental. La transformación tecnológica que tiene que sufrir la salud pública, ¿para qué? Para que realmente el valor añadido que nosotros, en este caso como sanitarios, le podemos dar a la interpretación de esos datos no quede limitado por un trabajo que se puede desarrollar de otra manera, que se puede incorporar y analizar mucho más rápido por tecnologías que lo van a hacer incluso mejor que nosotros, y que nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos mejorar, podemos añadir un valor diferencial que no es posible hacerlo de otra manera. Por tanto, creo que el ámbito de la vigilancia, en este caso, afortunadamente, queda mucho por hacer. Nosotros lo que buscamos también con esta estrategia es consolidar el modelo que tiene Andalucía en el ámbito de la vigilancia epidemiológica y de su sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos un sistema doble, una cosa es el sistema integral de alertas y otra cosa es el SBEA, es decir, por un lado tenemos el nivel central con la propia Dirección General y con lo que son las delegaciones de salud en cada una de nuestras provincias, y luego tenemos el aterrizaje dentro del Servicio Andaluz de Salud, tanto en primaria como en hospitalaria. En hospitalaria tenemos que potenciar también el papel del especialista en medicina preventiva y salud pública, tenemos que incorporar también, estoy de acuerdo con lo que decía Manuel, con el perfil de enfermería en medicina preventiva, tanto a nivel de hospital como a nivel de primaria en nuestros distritos sanitarios. Y a nivel de distritos tenemos que aún aumentar mejor las sinergias que tenemos dentro del ámbito de la protección de la salud, con nuestros farmacéuticos, con nuestros veterinarios y también en la parte de epidemiología, más en todos los otros factores que tiene la salud pública, como es la promoción de la salud a nivel de diferentes tipos de técnicos, también potenciando la participación comunitaria a través de nuestro programa de RELAS, ¿no?, de las redes de acción local en salud que tan importantes son. Es decir, creo que estamos en un momento en el que la vigilancia en salud pública tiene que cambiar, tiene que modernizarse, tiene que cambiar también paradigma, no tener miedo a que entren otros perfiles dentro de su participación, porque realmente si queremos hacerlo con el enfoque de una sola salud, si lo queremos hacer con el enfoque de salud para todas las políticas y de salud en todas las políticas, no nos queda otro remedio. Pues muchísimas gracias tienes, Jorge, muchas gracias. Bueno, yo creo que los cuatro habéis coincidido en algo que es muy importante para el desarrollo de esta nueva estrategia, y es no solo el presupuesto, sino sobre todo, y como un problema fundamental, los recursos humanos, ¿no? La incorporación de nuevos perfiles creo que es un tema a abordar y que tenemos que plantear, y que son además muy necesarios en el ámbito de la salud pública. Y Pilar ha incidido en la dificultad que hay de cobertura de las plazas, que incluso hay vacantes dentro de la salud pública. De mi experiencia profesional en la etapa COVID, recuerdo al director general de salud pública llamando porque era imposible encontrar los rastreadores que necesitábamos para perseguir al COVID y para detectarlo. Y cómo el sistema de salud, con una estructura mucho menos rígida que la funcionarial, que es la que al fin y al cabo lleva la salud pública, pues en Castilla-La Mancha pudo aportarle 400 profesionales, ¿no?, a salud pública, para poder ayudar a esa vigilancia que tan necesaria pensábamos que era, ¿no? Eso a mí me ha llevado a pensar durante mucho tiempo si una de las soluciones para hacer atractivo al profesional que se va a dedicar a la salud pública pueda ser
la integración de ese profesional dentro del sistema sanitario, ¿no? El sistema funcionarial es muy estricto, el sistema sanitario es más flexible, presupuestariamente, laboralmente y en todos los aspectos. ¿Sería una de las posibles soluciones que podían dar a los recursos humanos del sistema de salud pública, o esa identidad de salud pública funcionarial es la que choca para... ¿Qué pensáis vosotros? Si queréis empezamos como queráis. Bueno, uno de los aspectos, no sé si llamarlo funcionarial o no, es la carrera profesional. O sea, hablo de medicina, no salud pública, es multiprofesional, pero bueno, hablo de medicina, de sanitarios más bien, no medicina, farmacéuticos y tal. Las personas que trabajan en salud pública en gran parte de las comunidades autónomas y a nivel de la AG no tienen carrera profesional, con lo cual un profesional sanitario se va a pensar verdaderamente si va a trabajar en la parte asistencial o como estatutario, o yo no sé cómo decirlo, que en salud pública, cuando económicamente, pues a lo largo del tiempo, a lo mejor nada más entras no, pero luego pues es algo que pesa. Entonces yo creo que es importante luchar por una carrera profesional como tiene el personal sanitario en la parte asistencial. Dentro del personal funcionario. Hay modelos, yo tampoco soy experta en carrera, pero hay funcionarios con carrera profesional, hay estatutarios con carrera, vamos, hay modelos. Yo, más que entre funcionario y estatutario, abogaría por una carrera profesional independientemente de este aspecto, vamos. ¿Y qué pensáis las sociedades, Manuel? Coincido con Pilar. En este sentido, hemos de tener en cuenta que es muy amplio el perfil de salud pública. Solo un profesional tiene especialidad, que es el médico de salud pública, preventiva. Desde SESPAS entendemos que es necesario generar especialidad. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, ni siquiera tenemos claro qué formación ha de tener un profesional para estar en salud pública. Perfil, ¿no? No, o sea, tenemos que empezar de ahí. Cuando entra una enfermera, cuando entra un sociólogo, cuando entra... ¿Qué necesita saber de salud pública? Esto no está definido, ¿no? En este sentido, desde SESPAS acabamos de sacar, bueno, a lo largo del año hemos sacado el libro blanco del profesional de salud pública, donde planteamos este tipo de cuestiones. Entendemos que hace falta un mínimo de formación en salud pública para poder trabajar en salud pública. Entendemos que ese mínimo se tiene que cumplir, tanto por profesionales sanitarios como por no sanitarios. Entendemos que es necesario que los profesionales sanitarios no médicos puedan disponer también de una especialidad, porque es necesario para la carrera profesional, es necesario para que ese trabajo sea lo más efectivo posible. Esto es lo que tenemos que solucionar, ¿no? Y en este sentido, a más largo plazo, también podría ser interesante que los profesionales no sanitarios también pudieran disponer de una especialidad, ¿no? Pero aquí tenemos mucho trabajo por hacer, y esto es lo que necesita cualquier joven que sale de la carrera para tomar decisiones. Ostras, ¿qué desarrollo tengo, ¿no? Como profesional? Ahora está limitado en salud pública, esto lo tenemos que resolver. Y además, desde el perfil profesional que tú provienes, que es de farmacia, realmente el sistema de salud es atractivo para los farmacéuticos y, sin embargo, dentro de la salud pública, ¿no? ¿Tú qué piensas, Manuel? Sí, yo estoy también de acuerdo con los compañeros. Creo que nosotros, lo que trabajamos en salud pública, tenemos unos valores que son comunes, ¿no? Lo primero es la responsabilidad. Yo creo que se ha visto con la pandemia, y aquí muchos de los compañeros han dejado pues todo para dedicarse en pleno a una pandemia que nadie conocía y seguimos sin conocer. La COVID, tenemos la del SARS-CoV-2, tenemos muchas preguntas todavía que hacernos. También es muy importante la formación de los compañeros, la formación de los profesionales, porque todo eso va a acarrear investigación. Si no hubiera habido la investigación, el tema farmacéutico que has comentado tú ahora mismo seríamos menos a nivel mundial. Si no hubiera salido una vacuna en 7 meses, que eso nunca ha pasado en la historia de la humanidad, lo normal que tardamos 4 o 7 años o más en sacar una vacuna. Ahora mismo muchos de nosotros a lo mejor no estaríamos ni aquí siquiera. Un momento en el que había mucho miedo, no había vacuna, no había nada, no hay tratamiento, no hay un tratamiento. Se ha utilizado antibióticos hasta para tratamiento para la malaria, es decir, se ha utilizado ya cualquier cosa porque no funcionaba nada, ¿no?
Y yo creo que en definitiva todos tenemos la misma, y el ejemplo claro está en la salud, en One Health, ¿no? El hecho de trabajar conjuntamente los compañeros tanto de medicina preventiva, salud pública, epidemiología, veterinarios, farmacéuticos, sobre todo con todos esos planes estratégicos para prevenir la transmisión por vectores, ¿no? como el West Nile, la fiebre del Nilo. Yo creo que eso es el futuro. Es decir, tenemos que colaborar, tenemos que trabajar conjuntamente y, por supuesto, cada uno en nuestro papel, que cada uno es experto. Yo no me voy a meter a nivel del veterinario. Nosotros tenemos reuniones, todos los meses tenemos una reunión, ¿no? Y a mí me interesa mucho que la otra parte, ¿no? Cuando yo estoy en vigilancia y estoy haciendo una declaración y hago mi encuesta epidemiológica y demás, también me gusta saber qué es lo que hacen los compañeros de veterinaria o de farmacia. Entonces yo creo que es el futuro. Si estamos hablando de presente y futuro de la salud pública, tenemos que entrar por ahí. Y tú, Jorge, que también en el ámbito de la gestión te has movido, ¿qué te parece esta...? Yo ¿Cómo podemos hacer atractivos a los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud pública? ¿Cuál es la clave? Tú lo comentabas, yo soy funcionario de carrera, como médico titular del Estado en este caso, y yo prefiero siempre centrarme en, cuando hablamos de regímenes laborales, en aquello que es positivo, aquello que no es tan negativo, ¿no? Evidentemente, el que tengamos, por ejemplo, a personas que entran como funcionarios, pues teóricamente les va a dar una mayor estabilidad, les va a dar una mayor seguridad y también a quienes estamos en el ámbito de la gestión, teóricamente, una mayor continuidad en su trabajo. Pero también tiene una serie de elementos negativos, ¿no? Esa dificultad que tiene de mejorar ciertos aspectos económicos por las estructuras en las que tiene que pasar es problemático. Si yo, por ejemplo, comparo a un residente de Medicina Preventiva y Salud Pública que va a acabar en mayo, que va a acabar en septiembre esta promoción, ellos han rotado por todos los dispositivos, han rotado por hospital, han rotado por centrales, han rotado en distritos por la parte de epidemiología, también con protección, y luego ellos, pues, dicen, a mí esto me parece más atractivo o menos atractivo, ¿no? Durante esos años. Pero claro, una vez que salen, después de 4 años de residencia, tú te has formado una vida. Y esa vida también tiene unas necesidades económicas. Y tú vas a poner en un balance aquello que te puede permitir tener un cierto nivel de vida u otro, porque tú, en este caso como especialista, tienes opción, ¿no? Si vas a un hospital, vas a cobrar más que si en este caso te vas como epidemiólogo a un distrito, ejerciendo funciones, ambas, ¿no? de facultativo especialista. Y en eso, además, si viene a centrales, pues una cosa parecida, ¿no? Y eso lo tenemos que igualar. Lo tenemos que igualar porque necesitamos que también la Administración pueda disponer y pueda sacar recursos en función de nuestras necesidades y que no dependan siempre de lo que se vaya a ver más o menos atractivo. Eso, si hablamos de especialistas médicos, pero hay muchos otros especialistas también, que hay muchas otras profesiones, muchos otros perfiles que tenemos que incorporar y que también tenemos que hacer atractivo más allá de si son estatutarios, como es el caso, por ejemplo, de nuestros farmacéuticos o veterinarios, en el ámbito de la salud pública, como si son funcionarios. Es decir, al final, el nivel retributivo del ámbito de la salud pública tiene que aumentar, es decir, no solamente la Administración que tiene que recibir, en este caso, las capacidades económicas suficientes, como decíamos antes, que decía la Comisión de Construcción, para poder ejercer nuestra labor, sino que también necesitamos incorporar perfiles, porque la salud pública es muy bonita, es muy deseable, nadie puede estar en contra de la salud pública, es decir, nadie va a decir nunca que no cree en salud pública o que no da, pero eso tiene que ir acompañado de una serie de hechos, evidentemente, y tener muy clara una cosa, salud pública está presente siempre en la pandemia, ¿no? Salud pública es aquella que cuando todo el mundo se da la vuelta, salud pública se da la vuelta y tiene una pared, por tanto, sabe que es a ello a quien le toca ejercer el mando, pero que la mayor carga de enfermedad, incluso en los momentos pandémicos, no la tienen las enfermedades transmisibles, las tienen las no transmisibles. Y esto se mantiene siempre, independientemente de lo que ocurra. Y salud pública tiene que estar ahí continuamente. Por tanto, no es aumentar recursos a salud pública porque me vienen transmisibles, sino porque tengo que hacer una vigilancia de no transmisibles, de, por supuesto, ahora con todos los registros de cáncer que vamos a sacar, de salud mental, de determinantes, que eso, sin estos recursos humanos y que si sea atractivo, no podemos hacer absolutamente nada. Y no hemos sacado los agentes medioambientales también, ¿no? Sí, bueno, eso por supuesto. Que eso también duda. es un factor que influye. Pues bueno,
Tenemos otra idea clave en la estrategia, otra actividad que consideramos fundamental en una estrategia que, ya lo has dicho tú también, Pilar, es fruto del consenso de las comunidades y del trabajo, porque no hay una estrategia que haga el Ministerio que no sea fruto de un consenso, y que define la Agencia Estatal de Salud Pública como un factor fundamental que hay que crear. Hay un borrador ya publicado, pero no termina de consolidarse y no termina de crearse, que lleva aparejado además esa red de vigilancia epidemiológica que también dependerá de él y que tan importante creemos que es. Tú has hablado de las redes de redes, ¿no? Y esa agencia no termina de crearse. ¿En dónde creéis que está el problema después de haber habido un consenso tan grande en su creación para que esa red, esa agencia pueda tener ya? Porque yo particularmente, y después de haber, no puedo creer que sea dónde se va a poner, ¿no? No creo que ese sea el verdadero problema que nos mueve para crearla, ¿no? ¿Dónde creéis que está el verdadero problema para que eso se materialice? Si queréis empezamos por otro orden, Jorge, Manuel, sí, me da igual. Bueno, yo creo que lo de la negociación no es baladí, ¿no? Es decir, no sé si aquí Pilar, lógicamente, se puede ver afectada por dónde, pero vamos, para nosotros, es decir, y de hecho pues tenemos un grupo de trabajo posicionando a Granada como una ciudad ideal para que albergue esa sede, ¿no? Porque entendemos, bueno, que si se va a descentralizar, pues tendría todo el sentido. Para nosotros Granada es una ciudad que tiene mucha importancia en salud pública en el ámbito andaluz y también nacional e internacional. Pero claro, quitando eso, que yo creo que también tiene su trascendencia, evidentemente, porque no es lo mismo una agencia de nueva creación que una agencia que ya tiene unas competencias que pertenecen a alguien y que, por supuesto, tiene gente trabajando en eso, ¿no? Y yo creo que en esta segunda parte, donde también hay cierta complejidad, es decir, yo tengo una Dirección General de Salud Pública en el ámbito del Ministerio y tengo una Agencia de Salud Pública estatal que voy a crear. Y, por tanto, por un lado, tengo que tener mucha sensibilidad en qué competencias voy a obtener de la Dirección General que vayan a pasar a la agencia estatal, ¿no? Para que siga habiendo una coordinación, porque la Dirección General tiene que seguir manteniendo su importancia y su trascendencia, y que no parezca únicamente que estoy cogiendo estas competencias de aquí y las estoy pasando aquí y no estoy haciendo nada más, sino que realmente esto lo dote de contenido. Y esto es si obtengo esas competencias del ámbito de la Dirección General, pero también quiero obtener competencias para que esta agencia estatal funcione y funcione muy bien. Si hablamos del ámbito de la vigilancia, también de otros ámbitos, como puede ser el Instituto Carlos III, ¿no? Entonces, claro, ahora, ¿qué ocurre? Este anteproyecto de ley decayó, ¿no? Es decir, al final, como no empezó su trámite, se disuelven las Cortes, cae el anteproyecto de ley y ahora hay que empezar de nuevo, ¿no? Por tanto, el nuevo ministerio pues tendrá que ver si ese proyecto lo traslada tal cual o le hacen una revisión con la nueva visión que se quiere incorporar, ¿no? Y, por tanto, yo aquí sí que creo que puede estar uno de los elementos más importantes. Es decir, ahora tienen que publicar los reales decretos de estructura de cada uno de los ministerios. Y yo espero que esa visión o que esa mirada con el que se estén diseñando esos reales decretos de estructura de los distintos ministerios que puedan afectar al ámbito de la agencia, se estén pensando a medio plazo en que esa agencia tiene que estar creada. Porque ahora sí que existe esa posibilidad de, tal y como lo voy a estructurar, luego lo voy a poder pasar ahí, ¿no? Y me parece un momento muy importante que a lo mejor en la legislatura pasada no se tenía porque ya estaba el Real Decreto de Estructura y había que un poco ver cómo se encajaban esas piezas, ¿no? Pero desde luego creo que en la Ley General de Sanidad, en la Ley General de Salud Pública, había consenso, que en el ámbito de que se cree esa agencia hay consenso, que hay comunidades, insisto, que nos gustaría albergar incluso esa sede y que como elemento vertebrador, elemento coordinador de distintas políticas del ámbito de la salud pública sería interesante y sería fundamental que existiera, claro. ¿Tú, Pilar? Yo no puedo definir un problema porque es verdad que la ley salió del Ministerio, es decir, recibimos muchas alegaciones que se trabajaron dentro, pues Hacienda dio el informe favorable, es decir, toda la tramitación de la ley ha seguido y llegó a Parlamento, no a Cortes, y es cuando en las Cortes ya no es que el Ministerio no tenga nada que ver, pero es verdad que es otro nivel, ¿no?, de decisión y, bueno, se estaba discutiendo cuando se disolvieron las Cortes. Entonces, ahí se para
ahí se para, y se para porque se tiene que parar, igual que se han parado muchas más leyes, no solo la de creación de la agencia. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Pues yo todavía no puedo decir nada. Acaba de llegar la nueva ministra hace hace 15 días, un poquito más, entonces pues no lo sé, no puedo, lo que dice Jorge, habrá que ver, espero que la agencia pues salga, ¿no? Pero pues si va a haber cambios o no en la agencia, pues todavía yo creo que es pronto para saberlo, ¿no? Acaba de llegar, ¿no? Es decir, sigue habiendo consenso, ¿no?, entre las comunidades, creemos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Bien, pues, bueno, si queréis decir algo, Manuel o Eduardo. Sí, yo creo que a nivel de agencia y demás, pues sí, estoy de acuerdo en que tiene que salir, ahora hay un punto de inflexión, la llegada hace 15 días de la ministra, pues yo creo que bueno, ya algunas cosas está haciendo, el tema del tabaquismo de ayer, ¿no?, de sacar ese plan integral, ¿no?, que va mucho de salud pública y, por supuesto, evitamos muchísimo. Es que hay que recordar que ahora empezamos a fumar niñas, porque son género femenino, y 13 años, es decir, estamos en edad pediátrica, es decir, incluso hasta algo prohibido por ley, ¿no?, de venderle. Pues yo creo que todo esto tiene que ir de la mano. También tiene que ir de la mano todo lo que no se ha hecho atrás. Es decir, la subdirección de promoción y prevención del Ministerio tiene que salir también pues todos los planes autonómicos a nivel local, a nivel de consejería, tampoco hay así algunos salteados, y por supuesto también el tema de sanidad exterior. Ahora que estamos hablando mucho de las enfermedades transmisibles transmitidas por artrópodos, de la fiebre del Nilo, del dengue, bueno, con este trabajo One Health entre distintas departamentos, pues yo creo que tenemos que quitarle, porque además son reglamentos del siglo anterior, es que es de 1943 el reglamento orgánico de sanidad exterior. Yo creo que todo esto hay que hacerlo al unísono y, por supuesto, pues, plantearse todo a nivel de comunidad, a nivel de consejería, ministerio, y que, bueno, que todo vaya hacia la salud pública. Adherirme a lo que comentan, para SESPAS es esencial la creación de la Agencia de Salud Pública. Hemos editado un documento en el que planteamos cómo se tendría que desarrollar. Una vez que esté en Zaragoza, perdón, es broma. Hay una cosa que tenemos que tener clara. En primer lugar, hace poco estuve en una conferencia de países del Caribe y Centroamérica sobre la pandemia, y ellos mismos se han creado una agencia de salud pública entre países, no entre comunidades autónomas, entre países, ¿no? Entonces digo, tenemos que aprender, ¿no?, de nuestros hermanos del otro lado del charco. Y luego también hay una cuestión que tenemos que ver. No estábamos preparados, no suficientemente preparados al principio de la pandemia. Eso no nos puede volver a pasar. Es decir, no tenemos justificación ante la sociedad para que esto se nos volviera a repetir y seguir sin tener los elementos de coordinación, ¿no? Esto es una responsabilidad moral que hemos de tener. Una de las herramientas potente es la Agencia de Salud Pública. Desde SESPAS entendemos que en la medida de lo posible tiene que ser una agencia independiente, que tiene que tener una autoridad, digamos, moral, que le permita navegar entre los bandazos más políticos, ¿no?, y que tenga esa capacidad de responder de manera inmediata, ¿no? Y para eso necesitamos profesionales, necesitamos inversión, formación de calidad, conexiones, y hay que empezar a trabajar ya. O sea que yo lo que le pediría al Ministerio es que esto no lo deje para más adelante, sino que es una de las prioridades. Puede ser una de las vías de entrada, ¿no?, de ese presupuesto necesario, ¿no?, y de esa... Pues sí, totalmente de acuerdo. Quiero dejar unos minutos para que el público también y la gente que ha venido a escucharnos y que pacientemente lleva aquí escuchándonos la mañana pueda hacer preguntas. Si tienen alguna pregunta para los ponentes. Y si no, continuamos, que preguntas yo tengo muchas. Bueno, vayan pensando. Otra de las preguntas que yo me hacía es, en las estrategias de vigilancia y de promoción de la salud, sobre todo en la promoción de la salud, la educación es fundamental, ¿no? Y hablabas tú de los medios de comunicación y de lo que las fake news suponen y de lo que todos nos preguntamos, pues cómo a veces algunas decisiones se pueden tomar en base
simplemente a lo que un sector de la población quiera, y no quiero hablar de la tuberculosis de las vacas, ¿no? pero podemos llegar a niveles en los que están algunos países de nuestro entorno, porque sobre todo dice el refrán que cuando las barbas de tus vecinos veas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y en los países de nuestro entorno, incluso en Europa, pues la falta de los negacionistas y la educación para la salud cada día está más mediatizada, no por medios de comunicación, sino por redes y por elementos que son desinformadores. Y la desinformación viaja mucho más rápido y se instala mucho mejor, no sabemos por qué, que la verdadera información. ¿Cómo pensáis que podemos mantener por lo menos el nivel? Porque yo no tengo miedo ahora mismo al negacionismo que hay en España, sino al futuro que nos viene, mantener los niveles de colaboración por los ciudadanos que hemos tenido en pandemia, que seguimos teniendo hoy en día. ¿Cómo podemos mantenerlo en este país? Yo creo que es un éxito también de la salud pública de este país, cómo se comportan los ciudadanos frente a nuestras llamadas a vacunación, etcétera, y yo me conformo con mantenerlo. ¿Cómo pensáis que lo podemos hacer? Sociedades. Bueno, la comunicación es esencial en salud pública. Entonces tiene que haber un circuito que tiene que empezar primero por elaborar el mensaje. Tenemos que pensar qué impacto va a tener ese mensaje en la salud, nos tenemos que anticipar. Tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber buenos profesionales de comunicación. Después, ¿cómo transmito el mensaje? Los mecanismos, digamos, más institucionales, oficiales, las teles, tal, se quedan cortas. Tenemos que aprovechar las redes sociales, tenemos que aprovechar sobre todo los medios de comunicación que tienen los jóvenes. ¿Cómo es el mensaje adaptado a esos distintos formatos? Y después tiene que haber una evaluación. Y esa evaluación tiene que recoger el parecer de la opinión pública. Lo que hemos tenido, yo creo, durante la pandemia, aciertos y errores, lógicamente, y una de las claves, y no me quiero extender, pero es el manejo de la incertidumbre. Tenemos que asumir que no lo sabemos todo, y esto es difícil explicarlo a la ciudadanía, pero es lo honesto. Es decir, oiga, yo sé hasta aquí, no le puedo decir más. Y esto, a veces en la pandemia, no lo hemos acabado de hacer bien, ¿no? Y transmitir 3 mensajes. Manejo la incertidumbre, no existe el riesgo cero. El miedo nos puede hacer llevar a tener medidas proteccionistas excesivas. Tenemos que reflexionar sobre decisiones que se tomaron durante la pandemia, el blindaje de los centros sociosanitarios, el que los niños no pudieran salir a la calle. Tenemos que ver esto, qué impacto ha generado, ¿vale? Y después, cómo retorna ese mensaje. Porque al final, si no escuchamos a la ciudadanía en la apreciación, por ejemplo, la tercera dosis fue un fracaso. Las primeras 2 dosis, muy bien, pero la tercera, la cosa ya decayó mucho. ¿Por qué? Porque no supimos explicarlo bien. Entonces, esto tenemos que aprender. Muy bien, nos quedan 3 minutos y tenemos una pregunta por allí. Si queréis añadir a la vez que la pregunta que respondemos algo a lo que ha dicho Eduardo, también me decís, y por favor formúlala. Hola, buenos días. Yo soy Milagros García Barbero, de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Mi pregunta es, en el proyecto de espacio europeo, me salgo un poco del tema, pero en el proyecto de espacio europeo de datos sanitarios, ¿qué volumen o qué parte, no sé cómo definirlo, se refiere a salud pública? Porque hasta ahora todo lo que he oído y he leído del proyecto está básicamente referido a la historia clínica, en la compatibilidad de datos a nivel europeo. Porque yo creo que el gravísimo problema, uno de los graves problemas en España es la incompatibilidad de los datos, no ya entre comunidades, sino dentro de las propias comunidades, ¿no? Hay 1000 sistemas diseñados cada uno y, bueno, el espacio europeo puede ser una solución si la orden viene desde arriba, pero lo que no sé es qué volumen de eso está enfocado a realmente los datos de salud pública, demográficos, de determinantes o de vectores o una cosa así. Gracias. Gracias a ti. La pregunta, entiendo, para Pilar, o a quién podemos formularle.
Bueno, Sí, yo sí. desde mi opinión no existen datos para salud pública ni no datos para otra cosa. Está la información y tú la empleas con un objetivo de salud pública o de planificación de un hospital de camas. O sea, no sé si... Entonces, la historia clínica, por ejemplo, es una fuente de información fundamental para los sistemas de vigilancia, bueno, de no transmisibles, pero de transmisibles también, que están las comunidades integrando en estos momentos con otras fuentes de información. Entonces, yo más que nada desconozco qué porcentaje en el lago de la Unión Europea del espacio de datos. Sí, es que desconozco el tema, pero sobre todo la idea es eso, son fuentes de información y depende de los objetivos que tú tengas, empleas unas u otras, pero no se clasifican, o yo no las clasificaría como para salud pública o no salud... No sé si me estoy explicando, porque toda la parte, las fuentes de información de la parte asistencial, historia clínica, informes de anatomía patológica... son fuentes que son fundamentales ahora mismo para conocer qué está pasando, por ejemplo, con el cáncer en España. Además de la interoperabilidad que le da Tienen al dato el tener un registro. Entonces, Realmente es, tú dices, yo voy a obtener una serie de datos de una fuente, ¿no? Lo importante que tenemos que tener en las comunidades autónomas es que la parte asistencial junto con la parte de salud pública se hablen. ¿Salen para qué? Para que yo pueda proporcionar datos, primero para que yo a nivel de comunidad autónoma pueda trabajar, pueda explotarlo, pueda hacer mucho mejor y luego también a nivel de ministerio y además sí se puede hacer, ¿no? Es decir, Andalucía tiene su base de datos poblacional, son 13 millones de registros los que tenemos, se está desarrollando el Instituto de Salud de Andalucía para poder mejorar todo eso. A nivel de salud pública se está haciendo el nuevo programa de vigilancia que se llamará Argos. El nombre de Argos es para, bueno, mitología, ¿no? Es decir, ese gigante de 100 ojos que todo lo ve, para poder integrar desde distintos puntos de fuentes de información, poder verlo todo y poder compartirlo todo, ¿no? Porque yo creo que de eso se trata, es decir, que cuando pidan datos podamos dar aquello que nos están pidiendo, pero también porque nosotros a nivel micro, si hablamos de nivel europeo, a nivel micro, si a nivel de comunidad autónoma, podamos también hablarnos para que yo no tenga que segmentar ni parcelizar aquello que puedo dar para poder luego generar evidencia, que es de lo que se trata. Y yo por apuntar con el tema de la comunicación, ¿no? Es decir, estamos al final en un entorno de medios de comunicación y estoy de acuerdo con lo que decía, pero tú decías, la población responde. Bueno, la población responde según a quién y según cuándo. Es decir, porque realmente si hablamos de, pongamos un ejemplo, ¿no? Hubo una vacuna en este caso frente a la COVID que se paraliza su segunda dosis, y se recomienda que esa segunda dosis se haga para quien se ha puesto esa primera con otra vacuna distinta. Todas las comunidades autónomas y el propio Ministerio y casi todas las sociedades, no todas, pero casi todas las sociedades, apoyaron esa medida sin fisuras. El 95% de la población no hizo caso a la recomendación. Entonces, yo creo que eso también como autoridad sanitaria nos lo tenemos que ver. Es decir, tenemos que ver nosotros, punto número uno, ¿cuáles son mis motivaciones y mis razones para indicar algo? Que no son las mismas o no tienen por qué ser las mismas con las razones y las motivaciones que la población tiene para hacer eso mismo que yo estoy recomendando. Yo digo que os recomiendo la vacunación de la gripe por una serie de motivos, pero no son los motivos, no son las razones, no son los sesgos con los que la población lo mira. Por tanto, hay que aprender, y esto lo decimos siempre, pero es así, hay que aprender desde salud pública que tenemos, cómo tenemos que dar esa información. Si yo hablo de vacunación del adulto, por ejemplo, ¿qué significa ser adulto? Ser adulto es ser inmunosuprimido con edad adulta, ser trabajador con edad adulta, estar por encima de 65 años o tener 30 años. Es decir, no hay un concepto único, sino yo tengo que segmentar, parcelizar mensajes, no solamente en función de, como decía Eduardo, de si lo estoy haciendo en redes sociales o lo hago en televisión o lo hago en radio o lo hago en prensa, sino también a quiénes se lo estoy dirigiendo. Y no tiene nada que ver, es decir, y no tenemos que tener miedo a parecer poco precisos porque no me va a entender una parte de la población. No, y esto en marketing se sabe muy bien, si no te gusta un anuncio es que no es para ti. Da igual, es decir, yo me tengo que enfocar en una población. Si hablo de embarazadas, si no me entiende alguien de 65 años, entre comillas nos tiene que dar igual, pero nos tiene que entender, en este caso, la embarazada. Y
también salud pública tiene que liderar el ámbito de la comunicación. Es decir, no por no informar, no por no salir a un medio de comunicación, ese medio de comunicación no va a informar de un tema en concreto. Yo tengo un trabajo y la prensa tiene un trabajo, que es informar. Si yo no doy esa información, la va a buscar en otro sitio. Y a lo mejor yo pierdo el liderazgo y no se transmiten las cosas como a lo mejor le interesa a la autoridad sanitaria. Y también nosotros tenemos que buscarnos líderes de opinión para que esos mensajes puedan llegar de una forma mucho menos sesgada de cómo la población lo va a entender, ¿no? Ahí nos queda muchísimo trabajo por hacer, porque desde luego hay elementos que no estamos haciendo bien y tenemos que hacer ahí examen de conciencia. Pues sí, interesantísimo. A mí se me ha hecho muy corto. Me están diciendo que tenemos que terminar, pero realmente hubiéramos podido estar aquí hablando pues horas, porque vuestra visión desde luego es fundamental, es imprescindible para que todos nos hagamos una idea de que aquello que nos pasó, como decís, no puede volver a pasar, pero que tenemos muchas más amenazas que vienen determinadas por no transmisibles y por muchos otros factores a los que tenemos que hacer frente y que no tienen tanto impacto en medios, pero que nosotros sabemos que están ahí y que tenemos que seguir trabajando. Agradeceros enormemente que hayáis estado aquí con nosotros y bueno, y hasta siempre. Espero que volvamos a tener ocasión de debatir. Gracias, muchas gracias.